¿Qué tal, gente de la nueva generación? Los pointers sufren mucho de este problema de la aceleración, presentan muchas fallas diferentes. Yo sé que estás buscando la solución a este problema, así es que voy a tratar de ser lo más claro en este video para que si no te sirve esto, puedas pasar de largo y seguir buscando el problema a la falla que tú tengas. La falla que tengo, así como la dejé en el video, no es que se acelere solo el carro, sino que como ustedes saben, cuando ustedes arrancan su carro sin necesidad de acelerar, las revoluciones se deben de mantener en 1000 revoluciones, tantito más arriba, tantito más abajo, dependiendo de qué aceleración lo hayas dejado tú ahí en el tornillito que lleva adelante. Entonces, el problema del mío es que nada más de repente las revoluciones se caían. O sea, yo aceleraba, iba haciendo los cambios y en eso dejaba de acelerar y literalmente la hoja caía. O sea, pues obviamente mi carro se apagaba. Y a veces lo hacía como una vez al mes, una vez cada bastante tiempo. Poco a poco me lo empezó a hacer más seguido, hasta el grado de que ya tiene como unos 2 meses que ya me lo hacía diario. O sea, diario ya el lugar a donde iba era seguro que me iba a pasar. Entonces iba yo manejando y nomás de repente yo dejaba en neutral mi carro y se apagaba. O sea, no mantenía nada las revoluciones. Primero pensé como todos que era la válvula jack o el sensor jack. Ahorita yo creo que se los voy a mostrar. Que lo que hace esa válvula es precisamente mantener las revoluciones, controla la aceleración. No sé qué hace exactamente, o sea, tampoco voy a decir que soy experto en esto, pero en términos generales es lo que hace. Que es este de aquí, está aquí la parte del motor, no sé si ustedes tengan la tapa, bueno, en el caso del mío no la tiene, y trae esta manguerita, ¿vale? La válvula jack es esta. La voy a grabar bien para que si quieren hacer una comparación con su carro, la puedan ver bien, es esta. Entonces, primero lo que hice hace un mes y medio fue cambiársela, pero seguía exactamente con el mismo problema. Entonces mi solución para mí fue esta. Yo se la puse, de hecho se la compré original, pero, o bueno, no sé si esta sea la original, pero era una buena. Entonces se la compré, pero pues igual, o sea, no funcionó de nada, porque luego a la vez que lo arranqué, lo empecé a, digamos que a caminar de un lado a otro, volvió a hacer exactamente lo mismo. Entonces ya quitando esta manguera, que ahorita vieron que la acabo de quitar, resulta que los cables sí estaban unidos, o sea, tenían aquí uniones, no subían los cables originales de aquí, sino que ya tenía uniones, pero las uniones ya estaban como, no sé, como zarrosas, algunas tenían mucho pegamento por la cinta, el cable que le pusieron era muy delgadito, y a mí se me ocurrió que tal vez podría ser que la falla de comunicación era en las uniones de esos cables. Yo la verdad no pensé que iba a funcionar, entonces lo que hice fue tomar cable de cobre. Es importante que tomemos cable de cobre, y quité los cables que tenía, le puse el cable de cobre y soldé los cables. Bueno, ahorita ya no lo van a poder ver. Aquí yo utilicé Thermofit. Digamos que lo importante que hice fue soldar tal cual los cables con soldadura de estaño. Yo ya enseñé cómo soldar, por aquí les va a estar apareciendo la tarjetita. Soldé todos los cables, a 2 que me alcanzó el Thermofit les puse Thermofit, a los demás ya no, a los demás nada más le puse cinta. Y sin ninguna esperanza de que funcionara, yo no creía que esto iba a funcionar. Y ya, pues digamos que prácticamente fue lo que hice. Vi que aquí estaban las uniones mal, que no habían soldado, que simplemente pues habían hecho el amarre normal. Y ya, entonces yo lo que hice fue ponerle cable de cobre, repito, y soldarlo, que ese fue el punto. Ahora, si ustedes quieren ver aquí la posición de los cables, aquí si quieren ver, si algo les ayuda, es un cable creo morado. Si es un cable morado, es un cable naranja, un cable blanco, un cable azul de este lado, y hacia acá bajan hacia el de la orilla. Este de aquí va hacia un cable café con amarillo. El siguiente, que del sensor o del arnés, es un cable naranja, va hacia un café con rojo. El cable blanco que está aquí baja hacia un cable blanco, igual, blanco con negro, que está allá. Y el cable azul del arnés de aquí baja hacia un blanco con rojo. El otro problemita que tenía es que desde que yo lo cambié ya no tenía aquí el ganchito que atora para que digamos que no se salga. También le eché aflogatodo aquí en la parte de adentro para que digamos que hicieran bien contacto el arnés con los pines. Revisé bien que las patitas estuvieran cerradas, que todo estuviera bien, y le puse un cincho así como ven, para que no se saliera este arnés. Y pues voilà,
Yo no quería hacer este video desde hace ya tiempo. De hecho, bueno, sí quería verlo, sí quería hacerlo, pero no estaba seguro de que esa fuera la falla. Ya ahorita hice la prueba, hace como una semana más o menos, tuve una salida lejos, como de unas 5 o 6 horas más o menos, y yo creí que esa era la prueba para ver si realmente esto había funcionado o esa era la falla. Y pues sí, de hecho desde que ya le hice este movimiento no volvió a hacer nada de eso, las revoluciones no se han vuelto a caer. Y pues yo les decía que es algo que hacía ya diario, o sea, diario era que sí, sí o sí lo hacía. De hecho, ya hasta tenía miedo de salir, porque como saben, si tú vas en carretera y se te apaga el carro, pues la dirección se pone dura, el freno también, entonces sí era bastante peligroso. Pero pues con esto para mí, en mi caso, funcionó. Para que en dado caso que a ti te esté pasando más o menos la misma falla de que no te esté manteniendo las revoluciones o tenga alguna cosa parecida, revisa esos cables, revisa si tienen uniones y cómo están hechas las uniones. Para que le pongas cable, para que le pongas cable, los soldes, que revises bien el arnés. Porque como les decía, yo no sé exactamente cómo trabaja ese bulbo. Me imagino que manda ciertas resistencias, que manda ciertas cosas muy en específico y por ende las uniones deben de estar bien, ya que si la información que manda es errónea, obviamente las revoluciones te van a hacer cosas raras. Entonces es importante que ese arnés esté bien conectado y en dado caso que tengas uniones, pues tú las hagas bien. Espero que esto te haya ayudado, de verdad que con esto hayas podido solucionar el problema. En el caso mío no me ha pasado alguna vez que las revoluciones estén subiendo y bajando, que esté acelerándose solo el carro. Sí he visto muchos videos que lo hacen, pero en el caso del mío, la verdad el carro pues está muy cuidado, es un tercer dueño, es año 2008. No me ha pasado eso, pero apenas me pasaba diferente a que pues obviamente las revoluciones se caían. Así es que pues espero en este video haberlos ayudado. Ya saben, como siempre, cualquier duda, pregunta pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.